Hoy nos encontramos una vez más para trabajar en la asignatura de razonamiento verbal con quinto año secundaria, un tema que se encuentra en la página 19 de tu libro de quinto año, razonamiento verbal. ¿Cuál será el tema que vamos a encontrar el día de hoy? Ahí, a ver, veamos en la pizarra. Ya tú lo sabes, ¿verdad? ¿Cuál es? Conectores lógicos. Exacto. Cuando hablamos de conectores son aquellas palabritas, o perdón, letritas, no palabritas, letritas que sirven para enlazar, ¿no? O para completar una palabra con otra y formar así un pequeño enunciado, ¿verdad? Muy bien, pero para eso vamos a definir, a ver, ¿qué entendemos nosotros por conectores? A ver, veamos. Dice, se denomina conector a una palabra o un conjunto de palabras que une partes de un mensaje y establece una relación lógica entre ellas. Correcto. Es decir, al agregar o al colocar el conector adecuado, nosotros vamos a encontrarle sentido a ese enunciado. ¿Qué más nos dice? Permite la adecuada unión de los enunciados en un texto, lo cual facilita la comprensión del mismo. Correcto. Con el enunciado, con el conector adecuado, nosotros tenemos un enunciado correcto, coherente. ¿Sí? ¿Verdad? Bien, a ver, veamos. Dice, observa el siguiente ejemplo. Un texto sin conectores. Dice, el virus del SIDA ingresa en el organismo. Copa los linfocitos B. El sistema se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. El organismo no puede orquestar una táctica defensiva. Ha perdido algunos de sus más brillantes estrategas. ¿Verdad? ¿Lo entiendes? Como que falta algo, está incompleto. Ahora veamos un texto con conectores. Dice, el virus del SIDA ingresa en el organismo y luego copa los linfocitos B. Como consecuencia, el sistema defensivo se va desarticulando, pues que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible debido a que el organismo no puede orquestar una táctica efectiva, porque ha perdido algunos de sus más brillantes estrategas. Tiene mejor sentido, ¿verdad? Se entiende mucho mejor. Eso quiere decir entonces que los conectores son muy importantes. Ok, continuamos. A ver. Dice, tipos de conectores, su función y ejemplos. Vamos a ver. Tenemos los conectores por causa. ¿Cuáles son esos conectores por causa? Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de que, en vista de que, etc. ¿Para qué sirven estos conectores de causa? Ellos señalan el motivo, la razón o que precede. Un ejemplo tenemos. Llegué tarde porque no me levanté temprano. Tenemos un motivo, ¿verdad? Entonces, los conectores de causa sirven para explicar o señalar un motivo o la razón. Siguiente, conectores de consecuencia. ¿Cuáles son? Luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, ergo, etc. ¿Cuál es o cómo conocemos o cómo nosotros nos damos cuenta que son conectores de consecuencia? Porque estos conectores anuncian lo que sigue, es decir, una deducción de lo que viene o de lo que precede. Ejemplo, entregaste el trabajo con 5 minutos de demora, de modo que se te descontará la mitad de tu sueldo, ¿no? O en este caso, de modo que se te descontará 5 puntos en la tarea, ¿no? Muy bien. Ahora, siguiente. Conector contraste u oposición. ¿Cuáles son? Más, pero, si no, por el contrario, sin embargo,
no obstante, más bien, antes bien, en cambio, etc. ¿Y cuál es la función? Estos conectores de contraste u oposición señalan relaciones de oposición. Ejemplo, los borrachos siempre dicen la verdad. Sin embargo, nadie les hace caso. Es como decir, los niños nunca mienten. Sin embargo, los papás no le creen, ¿verdad? Así como tú, niño. Seguimos. Ok. Conectores de concesión. Estos conectores, ¿para qué sirven? No es una negación absoluta, sino es una negación parcial. ¿Cuáles son? Aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, etc. Ejemplo, a pesar del cambio de estación, sigue haciendo frío. En este caso, los conectores de concesión no es una negación absoluta, sino algo parcial. Conectores de adición. ¿Cuáles son? Más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. ¿Y cuál es su función de este tipo de conector? Generalmente tienen un uso parecido a la conjunción y. Ejemplo, no solo es una persona incapaz, sino que también es irresponsable. Conectores de equivalencia. ¿Cuáles son? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, etc. ¿Cuál es su función? Se anuncia lo mismo en términos más simples o más técnicos. Por ejemplo, fueron leales en todo, es decir, son buenos amigos. Correcto, seguimos. Ahora veremos los conectores de evidencia. ¿Cuáles son estos conectores? Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas, etc. ¿Cuál es su función de los conectores de evidencia? Se recuerda un punto obvio. Ejemplos. Todos participarán de la fiesta. Como es obvio, esto incluye a los más grandes. Conectores de orden. ¿Cuáles son esos conectores? Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. ¿Cuál es la función de estos conectores? Se usan para enumerar una serie de puntos. Ejemplo, en primer lugar se atenderán los niños, después a los ancianos. Conectores de secuencia. ¿Cuáles son esos conectores? Después, luego, enseguida, etc. ¿Y cuál es la función de estos conectores? Se usan para indicar una sucesión de ideas. Ejemplo, estudia para el examen, luego piensa en la graduación. Es decir, ir parte por parte, paso a paso, ¿verdad? Ok, seguimos. Ahora tenemos los conectores. Bien, hasta aquí hemos estudiado todos los tipos de conectores. En tu libro vas a encontrar luego, dice, uso de signos de puntuación con conectores. Lo voy a leer para que tengas en cuenta. Recuerda que antes de un conector cualquiera se debe usar de modo obligatorio algún signo de puntuación, como es la coma, el punto y punto o coma. El uso de la coma se dará cuando no existen ideas completas a cada lado del conector. Es decir, las condiciones para la existencia de una idea completa son dos: verbo conjugado y sentido completo, propio. Después de un conector, sea simple o compuesto, no se debe colocar punto y coma. Si el conector es simple, tampoco es adecuado el uso de la coma. En cambio, de ser compuesto el conector, se debe colocar de modo obligatorio una coma, menos en los que terminan en que, cual o preposición, dado que son elementos subordinantes. ¿Sí? Muy bien. Aquí hemos trabajado todo lo que es teoría sobre lo que son los conectores lógicos. Ahora, en tu libro, en la página 21, vamos a resolver los ejercicios que se encuentran ahí. ¿Sí? Ok. ¿Listos? Empezamos. Dice, resolviendo en clase, lee atentamente y completa con el conector adecuado para cada oración. A ver,
El poder está en manos, hay un espacio, políticos rutinarios, otro espacio, escépticos, manejados, otro espacio, una poderosa plutocracia. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo sabes, buscar los conectores adecuados para completar el enunciado y así encontrarle un sentido, ¿sí? Para que se lea o se escuche bonito. A ver, vamos a ver, dice. Será la alternativa A, de y desde, o la alternativa B, sobre, inclusive, desde, o la alternativa C, aún de o desde, o la alternativa D, de y por, o la alternativa E, menos, más, ni. A ver, ¿cuál crees tú? Yo escogí la A. Vamos a completarla. A ver, el poder está en manos de políticos rutinarios y escépticos manejados desde una poderosa plutocracia. Correcto, muy bien. 2. ¿Cuál era la respuesta en la 1? La A. 2. No llegó a defender la cuestión agraria. Espacio. Él mismo se sentía ideológicamente ligado al viejo orden. Otro espacio. Su esposa, si lo hizo, hay otro espacio, lo consideraba un proyecto plausible. A ver, ¿cuál será la alternativa que tenga los conectores adecuados? A. Porque, en cambio, ya que. ¿Por qué? Por tanto, entonces. ¿Por qué? Luego, solo. ¿Por qué? Además, aunque. ¿Por qué? También, ni. ¿Cuál crees tú que son los conectores adecuados? Yo he marcado la A. A ver. No llegó a defender la cuestión agraria, porque él mismo se sentía ideológicamente ligado al viejo orden. En cambio, su esposa sí lo hizo, ya que lo consideraba un proyecto plausible. ¿Sí? Muy bien, correcto. Siguiente. No era un buen poeta. ¿Cuál es la alternativa? La A en la 2, ¿verdad? Correcto. 3. No era un buen poeta. Hay un espacio, un gran ensayista que descolló. Hay otro espacio, obtuvo un premio literal. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? A. Pero, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Si no, y. Si no, ergo. Empero, luego. A ver, ¿cuál es la alternativa que tiene los conectores adecuados para este enunciado? ¿Cuál es? Yo veo que es la C, ¿verdad? La C, sino I. A ver, veamos. No era buen poeta, sino un gran ensayista que descolló y obtuvo un premio literario. Correcto, muy bien. Siguiente, 4. Hay un espacio. De su destreza, el matador no pudo evitar la embestida del toro. Hoy los doctores temen por su vida. Hay espacio. Su juventud, espacio, vigor hacen abrigar esperanza. ¿Cuál será la alternativa que tenga la respuesta? A. A causa, no obstante, y. B. A pesar, aunque, y. C. En contra, y más. D. A pesar, empero, o. Y E. Encontrar, aunque más. A ver, ¿cuál tendrá la respuesta? ¿Qué alternativa? A ver. ¿La A? No, la B. Yo he marcado la B. A ver, vamos a ver. A pesar de su destreza, el matador no pudo evitar la embestida del toro. Hoy los doctores temen por su vida, aunque su juventud y vigor hacen abrigar esperanzas. Muy bien, la B. Correcto. 5. El asunto era muy complejo de resolver y alguien acotó. Quien dé una pista será, hay un espacio, detective, otro espacio, brujo, otro espacio. Era tiempo ya de exponer las causas. A ver, aquí también, ¿cuál será la alternativa que tenga los conectores adecuados? A. Ni, antes bien. Entonces, no, como que. Como, pero, por consiguiente. Con todo y ergo. No, sino más. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí?
¿La tienes? ¿La B? A ver, vamos a conjugar con la B. Dice, el asunto era muy complejo de resolver y alguien acotó, quien dé una pista será entonces detective, no brujo. No brujo, como que era tiempo ya de exponer las causas. Muy bien. Correcto. Seguimos. 6. Estudié. ¿Cuál es la respuesta? La B. 6. Estudié todo el año para postular a la universidad. Hay un espacio. No ingresé. Ahora tendré que esforzarme más. Hay otro espacio. Mi objetivo es ser universitario. Igual, ¿qué alternativa tendrá los conectores adecuados para completar esta oración? A. No obstante, ya que. B. Es decir, y. C. Y por lo tanto. D. A su vez, luego. Y E. Ergo, es decir. A ver, ¿cuál crees tú que tiene la respuesta? A ver. Ajá. ¿Ya la tienes? A ver, márcala y yo también aquí lo corrijo. O lo compruebo. A ver. Puede ser la A. A ver, vamos a conjugar con la A. Estudié todo el año para postular a la universidad. No obstante, no ingresé. Ahora tendré que esforzarme más, ya que mi objetivo es ser universitario. Puede ser. Pero recordemos, a ver, se encuentra no obstante, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Dónde lo encontramos? Sin embargo, empero, ante, de, cambio, a ver, muy bien, recordemos eso por favor, ¿sí? A ver, o puede ser la C, o la B. Estudié todo el año para postular a la universidad, es decir, no ingresé. Ahora tendré que esforzarme más y mi objetivo es ser universitario. Puede ser, o la C. Estudié todo el año para postular a la universidad y no ingresé. Ahora tendré que esforzarme más, por lo tanto mi objetivo es universitario. Pienso que es la C. Muy bien, correcto. Seguimos. 7. Estaba exhausto. Espacio, debía dar su mejor esfuerzo. Otro espacio. En casa lo esperaban sus pequeños retoños. Espacio, sus hijos. ¿Qué alternativa tendrán los conectores? A. Sin embargo, pues, es decir. B. Pero, pues, o sea. C. No obstante, y, es decir. D. Sin embargo, pues, vale decir. E. En consecuencia, pues, es decir. A ver, ¿cuál tendrá la alternativa? La A. Vamos a ver. Estaba exhausto, sin embargo, debía dar su mejor esfuerzo, pues en casa lo esperaban sus pequeños retoños, es decir, sus hijos. Muy bien, la A. Correcto. Ya tenemos aquí, ¿verdad? 6, 7. Siguiente. La A. Siguiente. Era un experto. Declamación. Hacía botar lágrimas de los corazones más fríos, lo que era requerido en toda ceremonia. ¿Qué alternativa tendrán los conectores adecuados? A ver. A. Para la, a un i. B. Para, a causa, en. C. Con la, inclusive para. D. En, incluso por. Y E. Haciendo hasta la E descartado, porque son 3 espacios y la E tiene 2 alternativas. A ver, ¿cuál es? La D. A ver, vamos a ver con la D. Era un experto en declamación. Hacía brotar lágrimas, incluso de los corazones más fríos, por lo que era requerido en toda ceremonia. Muy bien, correcto. La D. En la 8. La 9. Brillaba su risa. La sombría atmósfera de la pena. Espacio. Nada parecía suficiente para borrar el dolor de los deudos. ¿Qué alternativa tendrán los conectores adecuados? A. Sobre pero. B. Con sin embargo. C.
AA veces D. Dentro más o E dentro más tarde. La C descartada porque hay 3 conectores y en este caso hay 2 espacios. A ver, ¿cuál es? ¿Sí? ¿La B? A ver, dice. Brillaba su risa con la sombría atmósfera de la pena. Sin embargo, nada parecía suficiente para borrar el dolor de los deudos. O la A. Brillaba su risa sobre la sombría atmósfera de la pena, pero nada parecía suficiente para borrar el dolor de los deudos. Ajá. Correcto. ¿La A o la B? A ver. Ah, tú la marcas y yo la B. Muy bien. Siguiente. 10. No te olvides, en la 9 vas a marcar tú, ¿sí? A ver. 10. Hay un espacio, es temprano para decidir. Otro espacio, iremos al norte o al sur. Otro espacio, sabemos si podremos salir de vacaciones. Muy bien. ¿Cuál será la alternativa que tienen los conectores adecuados? Tenemos A, aún, si es que aún no, aunque no. B, todavía, sí, ni siquiera. C, aunque, cuando, ya. D, si bien, sí, todavía. O E, tal vez, cómo, por qué no. A ver, marcamos la alternativa A. A ver, aún es temprano para decidir si es que iremos al norte o al sur, aunque no sabemos si podremos salir de vacaciones. Muy bien. Ya tenemos la 11. Hay un espacio, caballero. Busqué posada en otra parte. Espacio, descansé debidamente. A ver, ¿qué alternativa tendrán los conectores adecuados para esta oración? A, pues, en consecuencia. B, luego, sin embargo. C, ahora bien, a fin de que. D, entonces, ya que. O E, aunque, luego. A ver, ¿cuál será la alternativa que tenga el conector adecuado? La D. Dice, entonces, caballero, busqué posada en otra parte, ya que descansé debidamente. Correcto, muy bien. La 12. Las cosas pueden estar ahí y nosotros no verlas. Hay un espacio, no nos dirigimos a ellas. Otro espacio, tengamos los ojos abiertos. A ver, ¿cuál es la alternativa con los conectores adecuados? A, porque si no. B, porque aunque. C, porque pero. D, porque aunque. Y E, porque más. A ver, veamos. ¿Cuál es? La B. Vamos a conjugar con la B. Las cosas pueden estar ahí y nosotros no verlas porque no nos dirigimos a ellas, aunque tengamos los ojos abiertos. Muy bien. Siguiente, 13. Salvador Dalí es conocido como el máximo representante del surrealismo español en la pintura. Hay un espacio. Incursionó también en otros campos artísticos. ¿Qué alternativa tendrá el conector adecuado? Pero, no obstante, porque, sin embargo, sin que decir. ¿Cuál crees tú? Yo he marcado la D. A ver, dice. Salvador Dalí es conocido como el máximo representante del surrealismo español en la pintura. Sin embargo, incursionó también en otros campos artísticos. Muy bien. Ya tenemos la respuesta, entonces la 3. La penúltima dice, el análisis de la película no es exhaustivo. Hay un espacio. Permite obtener una visión en profundidad del aparato psíquico. ¿Cuál es la respuesta? A, por ello. B, por lo que. C, pero. D, sin embargo. O E, primero. A ver, yo marqué la C. Dice, el análisis de la película no es exhaustivo, pero permite obtener una visión en profundidad del aparato psíquico. Muy bien. La C. Y la última dice, la estructura de los módem es muy cómoda. Hay un espacio. Elimina la necesidad de tener tantas líneas para transportar los datos
cuando los dispositivos están conectados al microprocesador. ¿Cuál es el conector? Pero, pues, debido a, por ello, por otro lado, yo marqué la B. A ver, vamos a ver. La estructura de los módem es muy cómoda, pues elimina la necesidad de tener tantas líneas para transportar los datos cuando los dispositivos están conectados al microprocesador. Muy bien. Entonces la respuesta es la B aquí en la 15. De esta manera hemos terminado ya de resolver los ejercicios que tenemos para resolver o resolviendo en clase. Ya sabes cuál es la técnica de lo que sigue. Tú vas a desarrollar reforzando lo aprendido y practicando en casa, que es la página 23 hasta la página 25. ¿Sí? Igual, vas a leer todo el contenido, vas a buscar los conectores más apropiados para completar esta oración y que sea una idea coherente. Y una vez que desarrolles y marques la respuesta, me vas a enviar mediante foto, como siempre lo haces, a mi correo, y de esa manera yo lo estoy revisando. No te olvides, por favor, la 9, ¿sí? Que tenías que marcar. ¿Sí? Ok, gracias por todo. Hoy pues hemos trabajado lo que es en la asignatura de razonamiento verbal, conectores lógicos con quinto año secundaria, y de esta manera pues he llegado a ti llevando un tema más de razonamiento. Gracias, cuídate mucho, no te olvides por favor enviar la tarea y nos vemos hasta la próxima. ¿Sí? Que tengas buen día y a cuidarse mucho. Nos vemos.